la grabación, ¿de acuerdo? Para que ya empecemos. Muchachos, entonces, ¿tienen a la mano su actividad? Vuelvo a repetir, la actividad que van a realizar durante esta semana. Sí, profe. Sí, Muy bien, maestra. miren, en la clase anterior, ya la última vez que nos vimos, es probable que no tengan ustedes actualmente pues la información muy al día. Por lo tanto, vamos a dar una semblanza rápida a la parte teórica y esto nos va a servir entonces para realizar nuestro trabajo. Y lo vamos a seguir según la actividad que tenemos programada para esta semana. Voy a presentarles entonces ahorita la pantalla. Muy bien, entonces nos vamos a entrar a ver dónde la tengo aquí. Muy bien, ¿sí ven mi pantalla donde está Word? ¿Donde está un archivo de Word? Sí, profe. Muy bien, les voy a dar un poquito más así de ampliarlo para que ustedes tengan mejor visibilidad. Si hay algún problema, ustedes me dicen. Bien, vamos a iniciar con recordar el concepto de depreciación. Hay dos conceptos que habíamos visto la vez pasada, que era depreciación y amortización. La amortización es un concepto que nos va a traer realmente un poquito más de tiempo y por lo tanto consideré que era mejor dejarlo que lo pudieran ver entonces en otro semestre y ahorita nada más enfocarnos a depreciación por las cuestiones de tiempo. Entonces, yo creo que recuerdan ustedes el concepto de depreciación cuando les decía, depreciar implica una disminución del valor de los bienes. ¿Qué es depreciación entonces? Es la disminución o la pérdida de valor de los bienes físicos por el simple paso del tiempo o por su uso. Es decir, tú puedes tener a lo mejor un abrigo y ese abrigo lo tienes sin usar, pero lo tienes en el closet. Pues en el closet ya se depreció porque ya le entró polvo, posiblemente ya pasó de moda, la tela se está haciendo vieja por los años y no lo has usado. Entonces, por el simple paso del tiempo, los bienes físicos pierden su valor. ¿Qué podemos entender también? Bueno, pues por el uso. Imagínate, tú tienes un automóvil, lo usas todos los días, lo tienes en el sol, le está cayendo polvo, estás utilizándolo, como te decía, todos los días para ir y venir, ha tenido un desgaste del motor, etcétera. Pues entonces ese bien se está depreciando. Lo que entendemos fácilmente es que ya no tienen los bienes el mismo valor que cuando los adquirimos en un inicio o que los abrimos de la caja, como dicen. Entonces, en la parte de contabilidad, en las organizaciones, en las empresas, pues se tiene que hacer esta metodología por una razón muy importante. Primero, porque tenemos que ser ciertos, ser veraces en decir o informar que esos bienes tienen cierto valor, ¿sí? Y recuerden ustedes que había un principio que se llamaba principio del valor histórico original, que tenía un nombre largo, pero que ustedes se lo aprendieron muy bien, valor histórico original, donde decíamos, todos los bienes se registran al valor al que fueron adquiridos originalmente. Y si tú tienes el abrigo, y si tú tienes el automóvil que lo adquiriste a un valor en un inicio y siempre va a aparecer con ese valor, pues de alguna forma tú tienes que decirle a los administradores, a los que leen los informes financieros, que ese bien ya no tiene el mismo valor, que sí ya se ha estado depreciando. Entonces se realiza un ajuste al que llamamos depreciación. Y vuelvo a repetir para que ustedes rellenen esta pregunta que dice ahí, ¿qué es depreciación? Es la disminución del valor de los bienes físicos o del activo fijo por el uso o por el paso del tiempo. Luego entonces, de manera lógica, ustedes podrían responder la siguiente pregunta. ¿Qué bienes son susceptibles de depreciarse? Pues los bienes que son susceptibles de depreciarse son precisamente los bienes físicos. No vas a depreciar tú
por ejemplo, ni la caja, ni bancos, ni clientes, ni documentos por cobrar, ni deudores diversos, etcétera. Vas a depreciar los que se encuentran una franja que le llamamos activo fijo: terreno, edificio, inmobiliario y equipo de cualquier tipo, de oficina, de transporte, de reparto, de cómputo, etcétera. Excepto una cosa: el terreno no se deprecia. Los terrenos con el tiempo no pierden su valor, adquieren plusvalía. ¿Qué significa que adquieran plusvalía? Significa que conforme pasa el tiempo, aumenta el valor de ese terreno. ¿Sí? Esa es la única que se escapa, pero de ahí el edificio, el mobiliario, los equipos, la maquinaria, todo eso se tiene que depreciar. Entonces, ¿qué bienes son susceptibles de depreciarse? Ustedes ahí me citan: mobiliario, equipo de oficina, mobiliario, equipo de transporte, etcétera. Ya tienen entonces, y ya le di las respuestas de 2 preguntas. Vamos con la tercera. ¿Por qué debemos depreciar nuestros activos? Ya lo dijimos ahorita. Debemos informar del valor exacto que tienen los bienes, porque siempre aparecen con el de valor histórico original, siempre aparecen como los adquirimos, pero debemos decir menos la depreciación acumulada de este equipo de reparto, por ejemplo. Entonces, este equipo de reparto tiene un valor actual en libros de tanto, ¿sí? Ahora, algo bien importante que ya comenté la semana pasada, bueno, no la semana pasada, la última vez que nos vimos, porque se cruzaron las vacaciones, eh, les comentaba que aquí aparece una cuestión muy interesante. La depreciación, recuerden que la contabilidad se da en dos, siempre tenemos un cargo y un abono, ¿recuerdan? Siempre hay que hacer una balanza. Entonces no podemos hablar de depreciación si no hemos movido otra cuenta. ¿Y qué cuenta vamos a mover? Vamos a mover una cuenta que se llama gastos de venta o gastos de administración. Ustedes ya se acordarán. Esos son los famosos gastos de operación: gastos de venta y gastos de administración. Bueno, pues entonces estamos diciendo también que se está gastando y se está gastando. ¿Y por qué repito eso de gastar, gastar, gastar? Porque recuerden también ustedes que a las ventas le quitamos el costo de ventas y obtenemos utilidad bruta. Le quitamos los gastos de operación, gastos de administración y de venta, y nos da una utilidad de operación, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, ¿qué pasa si tú dices estoy gastando y gastando y gastando y gastando? Pues entonces significa que a tus ventas le estás quitando más cantidad y estás obteniendo entonces en libros una menor utilidad. Y ustedes dirán, pues eso está mal, ¿no? Tener menos utilidad. Sí, sí, a grosso modo sí. Pero lo que tú le estás diciendo también a Hacienda es que tú estás ganando menos y por lo tanto tienes que pagar menos impuestos. Entonces ahí sí sale lo positivo. ¿Por qué? Pues porque con la depreciación tú vas a anunciarle a Hacienda que estás gastando más, que estás obteniendo menos utilidad y que por lo tanto le vas a pagar menos. Pero en la realidad, tú no estás metiéndole ya dinero. Sí, al contrario, estás recuperando lo que tú en un principio adquiriste. Lo que tú gastaste al comprar ese equipo de reparto, de alguna forma lo vas a recuperar, ese dinero. Entonces, en lugar de ser algo negativo, es algo positivo. Por eso es importante depreciar nuestros activos. Esa explicación, más o menos, es lo que tienen que escribir ustedes en su pregunta, en la respuesta de su pregunta número 3. Hasta aquí, ¿vamos bien, muchachos? ¿Algo que tengan duda, algo que no se haya entendido? Me gustaría escuchar su voz, por lo menos de decir que sí se entendió. Sí, maestra. Sí, profe. Bueno, porque de pronto me dejan Maestra, muy calladita aquí y me empiezo a sentir como que estoy sola. O como la otra vez que me salí porque hubo problemas de internet y nunca me di cuenta hasta que terminé la clase, ¿no? Entonces, sí, síganme y díganme sí o díganme no o algo para escucharlos.
Muy bien, vamos a continuar. Sobre los términos, vayan anotando ustedes porque la tarea, esta es su tarea y esta lo tienen nada más que responder. Y yo se las estoy regalando. Así que vayan anotando. A ver, dice, a la diferencia entre en lo que tú compras, por ejemplo, como les decía, un automóvil. Si tú compras el automóvil en 500,000 pesos, ¿sí? A eso es el valor original del activo. Y la, la depreciación acumulada a la fecha, ¿cómo se le va a llamar? Se le va a llamar, si quieren anotar usted, depreciación acumulada, en este caso del equipo de reparto, ¿sí? O del activo de que se trate, ¿sí? Es decir, esto es igual al famoso valor en libros. ¿Está claro? Otra vez, si nosotros al valor del bien le quitamos la depreciación acumulada del equipo, entonces nos va a dar como un resultado el valor real que tiene ese equipo. Eso le llamamos valor en libros del activo de que se trate. Ahí está la otra respuesta. Ahora, el tiempo que dura o que suponemos debe durar en uso un bien, a esto se le conoce como vida útil. Es decir, si nosotros tenemos un automóvil y según lo que nos dicen, solamente va a durar 5 años y en esos 5 años más o menos se deprecian a 65,000 kilómetros. Bueno, ahorita estoy poniendo una cantidad de kilometraje que no me acuerdo exactamente, pero esos 65,000 kilómetros, el tiempo va a ser entonces lo que se conoce como vida útil. Si tú tienes una impresora, la impresora te da la garantía de tener un funcionamiento normal durante 10 años. Bueno, entonces significa que eso va a ser su vida útil. Que si tú tienes un edificio y ese edificio, el arquitecto te dijo entonces que te podía durar en condiciones similares 20 años, esa es su vida útil. Que si tú tienes una máquina, una maquinaria en producción y te dijeron entonces que iba a producir tantos artículos durante unos, eh, no sé, 15 años sin tener problemas, esa es su vida útil. Muy bien, ¿qué vamos a continuar? Al valor en libros, este valor en libros, que tiene un activo al final de la vida útil, ¿cómo se le va a conocer? A ver, vamos a explicarnos. Es decir, el valor de un artículo, de un bien en este caso, le quitamos eh, toda la depreciación. Al final, pues va a quedar nada más la chatarra. Es decir, si tú tienes otra vez, una impresora, te iba a durar 10 años, ya depreciaste esos 10 años, y al final, ¿qué te va a quedar? Un cascarón nada más de la impresora, ya no te va a servir para mucho, va a empezar a fallar, ya no la debes de tener ya en tu contabilidad, pero pues ahí está como un pedazo de fierro. Bueno, pues entonces a eso se le conoce como valor de desecho. ¿De acuerdo? Valor de desecho, es decir, cuando ya las cosas no nos van a servir para nada. Y que entonces lo correcto es que lo saquemos de la contabilidad, nos deshagamos de ese bien y compremos otro. De esa manera estás activando la economía y de esa manera también estás capitalizando tu empresa. Pero les decía, en nuestras economías, en nuestro sistema de trabajo,
aquí los mexicanos utilizamos un bien hasta que ya no podemos sostenerlo, ¿no? Y le hacemos chicanadas y que siga todavía trabajando. Pero lo correcto es que tú tuvieras una activación, es decir, que estuvieras tú comprando artículos, usándolos y volviendo a comprar, porque de esa manera haces lo que comentamos ahorita, estás demostrando gastos, gastos y gastos y puedes recuperar el valor de esos activos. Entonces puede ser positivo. Vamos a continuar. ¿Cómo puedo depreciar? Lo puedo depreciar a través de ciertos métodos. ¿Cuáles métodos vamos a utilizar aquí para el ejemplo? Aunque hay varios sistemas, los más comunes son el método de línea recta, uno que realmente no tiene ese nombre, pero, pero lo usamos muchísimo, así que le vamos a llamar el método contable. Y uno más exacto y que debería ser mucho más real, que es de acuerdo al volumen de producción o a las horas utilizadas o a la producción realizada, etc. El más empleado es en línea recta. ¿Cómo se va a hacer esa depreciación? Anótenle ustedes ahí la fórmula. La fórmula va a ser depreciación es igual al, en este caso, el valor del equipo, del activo, menos su valor de desecho entre la vida útil. Entonces, el valor del activo menos su valor de desecho y todo esto entre la vida útil. De esta forma tenemos que depreciación va a ser igual al costo o el valor del bien. BD es el valor de desecho y BU pues es la vida útil. Sí. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Primero lo vamos a ver y luego vamos a continuar. Vamos a hacer este ejemplo que tienen aquí y con eso van a desarrollar su ejercicio. Dice, ¿cuál será el monto de una depreciación anual de un mobiliario y equipo de oficina que tiene un valor en libros de 130,000 pesos? Un valor de desecho de 10,000 y una vida útil aproximada de 20 años. Entonces tú vas a decir, bueno, la depreciación va a ser igual a los 130,000 pesos menos, ya cuando no nos sirva va a tener un valor de 10,000. Otra vez, punto. Esto, y todo esto sobre la vida útil que son 20 años. Ahora sí, muchachos, a ver, 130,000 menos 10,000. Nos dan a 120,000 pesos. Entre 20 años serían 6,000. 6,000. Muchas gracias. Signo de pesos, ahora sí. 6,000 pesos. ¿Está muy complicado? No, maestra. No, profe. Está muy sencillito. Nada más tienen que seguir la fórmula. Otra vez, el valor del bien le quitas lo que ya cuando ya no te sirva lo vas a desechar, pues todo eso es lo que se tiene que depreciar. Entonces lo divides entre el número de años que va a estar ese bien
y pues ya te va a dar la depreciación por año. Entonces, cada año tú lo deprecias 6,000 pesos durante 20 años. Y al final, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar que el bien va a tener un valor nada más de 10,000 pesos. Y es cuando tú ya debes de sacarlo de la contabilidad. Ya debes hacer algo, deshacerte de él. ¿Sí? Más o menos lo que pasaría es que te quedaría algo como esto. Te quedaría, por ejemplo, activo fijo en tu ¿cómo se dice? En tu balance. Ahí lo voy a poner acá, es fácil. Activo fijo. Y abajo era un mobiliario equipo de oficina. Y tú le vas a poner ahí al mobiliario equipo de oficina, pues que tenía un valor, la canción, de 130,000 pesos. Y abajo le vas a poner menos su depreciación acumulada, pues del mobiliario equipo de oficina, ¿verdad? Ya no me alcanzó a ponerle aquí. Pues tú le vas a poner aquí 6,000 pesos. Entonces, realmente su valor en libros va a ser 130,000 menos 6,000, ¿ciento qué? 124,000. Es así que va a aparecer en tu contabilidad, ¿de acuerdo? Y el próximo año, pues como se va a depreciar otros 6,000 pesos, entonces tú pondrías 130,000, que eso ya acuerdan que sé que es inamovible. Y en lugar de 6, pues como ya van a ser 2 años, pues tú vas a tener 12,000. Y entonces en lugar de 124 va a ser ¿cuánto? 118. Verifiquen, porque ahorita no escribo o pienso, ¿no? Vamos a ver, 118,000 pesos. Y así se va a ir año con año. Y al siguiente le sumas otros 6 y aquí pues se va a ir bajando. Esto es lo que realmente vale. A lo que en caso de que tú quieras venderlo, no lo vas a vender a 130, lo vas a vender a 118. Hasta aquí, preguntas. Bien, pues vamos a continuar. Me voy a ir otra vez, ahora sí, a ver el otro ejemplo, el otro ejercicio para que lo entiendan. El otro método se llama método contable. Y esto es lo que usamos con frecuencia en contabilidad porque para no hacernos muchas preguntas sobre a ver cuántos años le das a la impresora y cuántos a la pantalla de televisión y cuánto a la máquina fulanita y cuánto a un congelador y cuánto a una, no sé, como le decía, en un automóvil o una motocicleta. Pues entonces lo que hacemos es aplicar un porcentaje más o menos genérico. Entonces, ¿cuáles serían esos porcentajes? Los edificios se les da una vida útil de aproximadamente 20 años, que corresponde al 5% por año. El equipo de oficina, el 10%, equipo de cómputo, etcétera, 10%, y el equipo de transporte es el que más se deprecia, es un 20%. Es decir, son 5 años de vida, más o menos. Entonces, conforme a ese sistema, lo único que necesitamos hacer es, pues, multiplicarlo por ese factor. Entonces, vamos a irnos a su ejemplo.
Miren, aquí no tengo vida útil, perdón, aquí no tengo valor de desecho. Si lo tuviera, se lo descuento. Como no lo tengo, tan fácil como que diga, a ver, alguien que me responda, ¿a qué porcentaje se iba a depreciar el equipo de reparto? 20. 20. Entonces vamos a multiplicar 560,000 por 0.2, o sea, el 20%. Y nos daría entonces una depreciación al año de 112,000 pesos. Te explico, nada más tienen que multiplicarlo por el porcentaje. Si no tenemos un valor de desecho. Si tuviésemos un valor de desecho, por ejemplo, el equipo de reparto va a tener un valor de desecho de 10,000 pesos. Bueno, decimos 560,000 menos 10,000 pesos y eso lo multiplicamos por el 20% y es todo. ¿Y cómo es entonces? Harían los demás. El edificio lo vamos a depreciar al 5%, pues lo multiplicamos por el 0.05, la maquinaria de producción al 10%, lo multiplicamos por el 0.1, el mobiliario equipo de oficina al 10%, lo multiplicamos por 0.1. ¿Complicado? Está más sencillito, ¿verdad? Sí, profe. Bien, entonces, este es un, ¿cómo se dice? Un ejemplo de cómo se va a trabajar con el método contable, ¿sí? Vamos a irnos con el tercer método. El tercer método se llama de acuerdo a su volumen de producción o de acuerdo a sus horas máquina o de acuerdo a los kilómetros recorridos o a las hojas impresas o es decir, al trabajo que realice cada bien, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es decir, bueno, si una impresora te iba a servir para 1,000 hojas, estoy haciéndolo muy, muy sencillo, ¿no? Y te costó 1,000 pesos, pues entonces, ¿cómo se va a depreciar? Fueron 1,000 pesos. Entre 1,000 hojas te sale a 1 peso por hoja. Si tú ese año, imprimiste 20 hojas, pues van a ser entonces, serían que, ¿cuánto dije que valía? 1,000, ¿verdad? Serían 200 pesos. O 100 pesos, ¿qué dije? 100 hojas, 20 hojas, ¿no? Entonces, lo único que tienen que hacer es dividir el valor entre la producción y luego multiplicarlo por lo que haya producido durante ese periodo. Pero vamos a entenderlo más fácil con un ejemplo. Nos vamos a ir al ejemplo. Miren, aquí tienen un ejercicio para sacar por el porcentaje, por el método de línea recta y por el método contable. Aquí dice porcentaje de depreciación, pues si es un escritorio es el 10%, si es un automóvil, antes de que se me olvide, ¿no? Un automóvil al 20%, y entonces ya lo vas a colocar aquí las cantidades. Aquí tienes información para hacer todo tu ejercicio, ¿eh? Vas a llenar esta tabla. Muy bien, vamos a hacer este ejemplo. Mira, dice, un equipo de reparto se adquirió 560,000 pesos y se supone que se va a reemplazar cuando alcance los 60,000 kilómetros de uso. Cuando el bien tenga un valor de desecho de 80,000 durante 10 años de servicio. Para calcular esa depreciación se tiene el siguiente historial. Tenemos 10 años, tenemos que son 60,000 kilómetros, que el primer año utilizó 3,300 kilómetros, el segundo año 3,500, el tercer año 4,400, etcétera, etcétera. Si lo sumamos todos, son los 60,000 kilómetros.
¿Cómo se depreciará por kilómetro? Fácil, por favor. Aquí, si el valor del automóvil son 560,000 y su valor de desecho son 80,000, pues entonces 560 menos 80, ¿cuánto nos da? Alguien que me responda. A ver, espero. Maestra, son 480,000 pesos. 480,000. No te vayas con tu voz, hija, para que si ya tienes ahí la cuenta. Son 480,000. Muy bien. Si eso lo vamos a usar durante 60,000 kilómetros. Ahora dime tú, ¿cuántos son los 480,000 entre los 60,000 kilómetros? Ahí que tienes tu cuenta ahí. Sería igual a 8, maestra. 8. Entonces van a ser, en este caso, 8 pesos por kilómetro. 8 pesos por kilómetro. Esos 8 lo vas a repetir pues en todos los años. Es más, yo lo haría aquí en un Excel facilito, ¿no? ¿Cuánto se va a depreciar por año? Pues muy fácil, el primer año se usaron nada más 3,300. ¿Cuánto se deprecia por kilómetro? 8 pesos. Entonces tú multiplicas 3,300 por 8 pesos. ¿Y eso te da cuánto? 26,400. 26,400. Muy bien. Eso va a ser tu depreciación anual. No necesitan poner todo esto. Recuerden, yo lo estoy poniendo para explicarles, ¿no? Ustedes nada más pongan los números. ¿Cuál va a ser tu valor en libros entonces? Fácil. El primer año, ¿cuánto valía tu bien? 560,000, ¿verdad? Bueno, pues los 560,000 le vamos a quitar la depreciación, que son 26,400. Y tú misma, mija, dime cuánto te queda entonces como valor en libros. 533,600. No. Sí. 533,600. Ajá. Ahí está. Entonces, ¿qué vas a poner en esta columna? Vas a poner 8 en todos. ¿Qué vas a poner en esta columna? 26,400 nada más. ¿Qué vas a poner en esta columna nada más? 533,600. Muy bien. Y el próximo año se van a depreciar. A ver, mija, tú misma, ya que tengo ahí y que estás lista con tu calculadora. El año número 2 se utilizaron 3,500. Multiplícame 3,500 por 8. 28,000 pesos, maestra. 28,000 pesos. Entonces, el siguiente año, vamos a decir, esto va a ser más fácil porque nada más le tenemos que quitar esta cantidad. A los 533,600, quítale 28,000. $505, 600. Así es, porque esto era 600, ¿verdad? Otra vez, ¿me dices la cantidad? 505
600. Ajá. Este es lo que van a hacer durante todo este ejercicio. Multiplicar el kilometraje por lo que te vale el kilómetro y eso es lo que se va a depreciar. ¿Cuál va a ser el valor en libros? Pues lo que tú llevabas menos la depreciación del siguiente año. Y así sucesivamente hasta que el final, esperemos si es correcto, entonces nos quedarían solamente aquí como un saldo 10,000 pesos. ¿Por qué 10,000 pesos? Porque 10,000 pesos es su 10,000, no es cierto, 80,000. Porque 80,000 es su valor de desecho. Cuando este bien alcance los 80,000 pesos, entonces significa que ya está depreciado todo lo que se podría depreciar ese bien, porque ya dijimos que solamente nos iba a durar 60,000 kilómetros. Y es cuando ya hay que pensar en vender ese producto, ese bien, perdón, cuando tenga ese valor de desecho. ¿Preguntas de este último sistema? No. No, profe. Muchachos, entonces, ¿les quedó claro? Sí, maestra. Muy bien, voy a irme con el ejercicio del principio. Sí, profe. ¿Qué van a hacer en su ejercicio? Responder estas preguntas, ya sea con lo que yo acabo de explicarles o que ustedes lo sacan a lo mejor de alguna otra fuente y responden qué es depreciación, qué bienes son susceptibles de depreciarse, por qué debemos depreciar nuestros activos, cómo se le llama la diferencia entre el valor original y la depreciación acumulada, cómo se le llama el tiempo que dura un bien y cómo se le llama al valor en libros menos su valor final. Entonces eso se le va a llamar valor de desecho. Los métodos son el método que vamos a ver aquí, no son los únicos. El método de línea recta, el método contable y de acuerdo a su volumen de producción o a su volumen o sus kilómetros o a lo que sea, ¿no? Tenemos nosotros, el primero tiene una fórmula que dice que la depreciación es igual al valor del activo menos su valor de desecho entre la vida útil. El método contable solamente hay que multiplicarlo por el porcentaje que se considera de depreciación de una manera así lógica. Ya los tenemos aquí. Y el último es de acuerdo a su volumen de producción. ¿Qué tenemos que hacer? Sacar lo que nos cuesta el kilómetro, lo que nos cuesta un bien producido, lo que les cuesta una hoja impresa, lo que cuesta un producto elaborado y multiplicarlo entonces por los que se hayan producido al año, los kilómetros que se hayan recorrido al año, las hojas que se hayan impresos al año, etcétera. Esos son los tres métodos que tienen que hacer ustedes, llenar todo este ejercicio que está aquí. Preguntas, muchachos. No. No hay preguntas. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a dejar ahorita entonces de presentar. Y pues nos quedaría nada más desearles lo mejor, decirles que todas las personas que han estado constantes en la entrega de sus trabajos, o si les falta uno o dos, que no creo que baje mucho su calificación, por favor, les hacen este ejercicio, lo entregan esta semana. Si quieren, en estos días, en este día que a lo mejor tienen más fresca la información, y de esa manera ustedes se desocupan ya del semestre. Y los siguientes, creo que quedan como 2 o 3 semanas, si acaso, serán para recuperar a las personas que por ahí se quedaron en el camino, que no han entregado la totalidad de sus trabajos. Si hay alguien que conozcan ustedes que no ha entregado trabajos a tiempo, que les falten trabajos, coméntenles que estamos abiertos a que suban sus ejercicios en ese periodo para que se puedan recuperar. No queremos de ninguna manera llevarnos
a nadie en este semestre tan complicado para muchos. Entonces, queremos ayudarlos, así que por favor, que suban sus trabajos. Y a ustedes tendrán la ventaja, además de obtener una calificación muy por arriba de sus compañeros, pues también tendrán la ventaja de desocuparse y de ya estar libres en esta semana. Entonces sería lo último que me queda por decirles. Les deseo lo mejor y que pues tengan ustedes mucho éxito en el resto de sus materias y en esta, claro, ¿verdad? Que les vaya muy bien, muchachos. Nos vemos para el siguiente periodo. No creo que les vaya a dar yo el cuarto semestre, pero por ahí nos estaremos entonces en comunicación. Cualquier cosa, estamos a sus órdenes. Que tengan buen Muchas gracias, maestra. día. Bye, profe. Bye. Bye, profe. Que va bien, profe. Gracias, gracias y que les vaya a ustedes muy bien. Mucho éxito. Gracias. Gracias. Maestra. Bye, muchachos.